Bien, 8 minutos para las 9 de la mañana. Vamos a otro tema. Este año han fallecido ya 15 mujeres en manos de sus parejas, mientras que quienes han sobrevivido han conmocionado al país, como por ejemplo Nabila Rifo, o también una mujer que fue quemada en Puente Alto, mujeres que han reavivado los debates respecto a las medidas preventivas y también las normas de protección. ¿Se ha vuelto más frecuente la violencia de género? Vamos a hablar de esta situación. Se encuentra con nosotros Paulina Núñez, diputada de RN. Bienvenida, diputada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carla. Para poder abordar muy en el fondo este tema, lo primero que le quiero preguntar es una reacción a la renuncia de José Antonio Kast, porque finalmente son socios, ¿no?, a través de Chile Vamos y en este conglomerado de oposición. ¿Qué le parece? Quiero despejar este tema para ir al tema de los femicidios, que me parece muy relevante. A ver, yo escucho al diputado Kast y la verdad es que siendo una diputada nueva que viene ingresando a la política me da más fuerzas para decir que hay que mantenerse, hay que seguir en la cancha, como he dicho yo, porque creo que el país necesita de una política seria, de una política que no esté viviendo las renuncias día a día en distintos partidos políticos, y las personas necesitan que estemos concentrados trabajando en, por ejemplo, en la labor nuestra, sacando buenos proyectos adelante, el Ejecutivo con su programa de gobierno cumpliéndolo, y la verdad es que lo escucho y creo que incluso sus razones no las comparto. Cuando él dice son los mismos que dirigen siempre, yo me haría la pregunta de si él estuviera dirigiendo, tendría la misma opinión. Al final, cuando uno no está de acuerdo a lo mejor con los que están en la cabeza en un tiempo determinado, no tiene por qué abandonar el bosque. No es ese el argumento. De hecho, cuando le pregunta al periodista que le hace la entrevista si él volvería en el caso, cierto, que el diputado Belolio asumiera la presidencia del partido, guarda silencio, y dice, bueno, tendría que pensarlo. Entonces uno no puede abandonar un barco cuando no está de acuerdo con que él lo lidera. Al contrario, hay que hacer buenas oposiciones y entender que muchas veces hay que estar adentro. Creo que no le hace bien al sector. Ahora, que estemos en plenas renuncias en los partidos. Lo de Kast se parece un poco a lo de Pepe Out en el sentido de que él habla de controladores, y aquí uno revisa los partidos, incluso el suyo, y uno se pregunta si efectivamente no se cae en tener especies de controladores, de padrinos, dijo Pepe Out en algún momento refiriéndose a Guido Girardi. Kast lo dice por Coloma, por los coroneles de la UDI, por Jovino Novoa, por Andrés Chadwick. En RN muchas veces se ha dicho que Carlos Larraín es quien finalmente también maneja los hilos dentro del partido. ¿A usted no le parece que de pronto la política chilena está necesitando una renovación, tal como dice José Antonio Kast? Sí, yo creo que efectivamente uno necesita una renovación, pero la renovación no se va a dar porque unos se enojen y se vayan, o reflexionen y se vayan. Yo creo que la renovación se da, y si nosotros respetamos la democracia, ganando elecciones internas. Por ejemplo, hoy el presidente del partido, Cristian Monker, él asume una elección, gana esa elección interna, y por supuesto después de 8 años Carlos Larraín da un paso al costado también. Y eso habla bien de un partido, en el caso nuestro, cierto, que hace bastante tiempo cada militante tiene un voto, y ese voto es válido por parte de todos. Y basta, porque hasta donde yo entiendo en RN, Carlos Larraín sigue teniendo absoluto poder. No, absoluto poder no. Yo creo que hoy día en Renovación Nacional, y eso es muy bueno, hay varios liderazgos. Lógicamente que esos liderazgos son incluso, cierto, eventuales candidatos presidenciales, por eso nace ese liderazgo también, y mucho poder en las regiones, que eso también es muy válido. En la mesa, por ejemplo, la mesa está conformada por, si es que hay que mirarlo así o lo quieren entender así, por aquellos que representan a distintos sectores también, y se sabe convivir, se logran acuerdos, y no hemos tenido renuncias porque no me gusta quien esté gobernando. Yo creo que son. Para ir finalizando con este tema y ir al tema de los femicidios, ¿le despeja esto el camino al expresidente Sebastián Piñera de alguna manera en la UDI? Algunos han planteado que ya desde la UDI que Sebastián Piñera es el candidato natural, algunos tendieron a discutir eso, se ungía a José Antonio Kast como el posible candidato, hoy día ya no sé qué figura le queda a la UDI para llevar candidato propio. ¿Le allana el camino a Sebastián Piñera para tener un apoyo ya por parte de la UDI? Esto es muy raro. Yo de verdad creo que cuando uno renuncia, como el diputado Kast, pero él dice que no me voy de la política, yo imagino que va a estar jugando el partido de afuera, o va a estar tratando de dirigir el partido desde afuera. Y eso es malo, yo creo que desde dentro hay que tratar, insisto, por ejemplo, en el caso de él, o los argumentos que él da, de liderar, cierto, los partidos políticos, de enfrentar elecciones, de eso, de que se vayan algunos porque ya mucho tiempo, bueno, entonces compitamos, en fin, pero que allá en el camino al expresidente Piñera dentro de la UDI, yo creo que con Kast o sin Kast hay muchos en la UDI que ven en Piñera su candidato, porque por distintos motivos, porque les gusta, ¿verdad?, porque lo respetan, porque saben cómo gobernó y les gustaría que volviera a gobernar, y para otros porque no tienen más candidatos. ¿En RN también? ¿O están más convencidos en la UDI? En la UDI nosotros vamos a trabajar por un candidato propio. ¿Un candidato propio que no sea Sebastián Piñera? Un candidato del partido, y luego si hay que enfrentar primarias lo vamos a hacer, pero esto fue un acuerdo que se tomó ayer en la mesa del partido.
Perfecto, diputada, me imagino que ese candidato es Osandón, que además ha dicho que si no tiene el apoyo se va a ir de RN, también amenaza con una renuncia y dice que va a estar igual en la papeleta. Vamos al tema de los femicidios, que es sumamente relevante y sumamente triste también cuando uno mira no solo las cifras, que las cifras nos permite hacer una comparación de alguna manera. El año pasado hubo 45 femicidios, en lo que va de este año ya llevamos 15. Pero más allá de la cifra, cada una de las historias y el nivel de violencia a la que se ha llegado realmente llama la atención. Con el caso de Nabila, a quien finalmente su pareja le saca los ojos de una manera absolutamente brutal. ¿Qué está pasando a su juicio? ¿Qué está fallando hoy día que no alcanzamos a socorrer a estas mujeres antes de terminar con estas consecuencias que son irreversibles, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista del daño psicológico también? A ver, el sistema está fallando. Efectivamente, no solamente los femicidios van en aumento, sino que la brutalidad con lo que se asesina a una mujer también. No puede ser, ¿verdad?, que una mujer termine incluso hoy día con vida, sigue luchando por su vida, pero que se le arranquen los ojos con una llaga, así literalmente. Y eso ha ocurrido no solamente en el caso de Nabila, en Antofagasta, en mi región también tuvimos un caso de una mujer, y hace poco el último femicidio también de brutal a escopeta. Entonces, nosotros ¿qué estamos tratando de hacer? Porque esto lógicamente tiene que ser integral en conjunto desde todas las autoridades. Ayer, junto a la diputada Claudia Nogueira, nos reunimos con la encargada de la división de testigos dentro de la Fiscalía, de apoyo a las víctimas y testigos dentro de la Fiscalía, para ver cuáles son las mociones que se necesitan y los vacíos que hay que llenar. No sacamos nada con que asesinada a una mujer los servicios públicos hagan parte o estemos todos nuevamente poniendo el tema en la palestra, si no hacemos un trabajo preventivo. Y ella nos decía que mayoritariamente las mujeres que eran asesinadas ya habían hecho una denuncia, por lo tanto, ¿dónde hay que poner el foco? En aquellas mujeres que se atreven a denunciar, pero luego, ¿cierto?, con esa denuncia hay un monitoreo inexistente, o lo que es peor aún, cuando hay medidas cautelares decretadas, por ejemplo, de la prohibición de acercamiento a la víctima, que al final el agresor se acerca igual porque nadie lo monitorea. ¿Por qué fuimos ayer a reunirnos con Patricia Muñoz, ella es la encargada, ¿cierto?, de esta división de apoyo a las víctimas? Porque está contingente además todo este tema de los brazaletes, del monitoreo telemático, que eventualmente no estaría funcionando, y hay una discusión entre gendarmería y uniforme técnico. Y lo que queremos, porque venimos hace bastante tiempo pidiéndolo, tanto desde esta unidad de apoyo a las víctimas como desde el Parlamento, de que estos brazaletes también se instalen, ¿verdad?, se les entregue, se les instale a los agresores de violencia intrafamiliar, y específicamente cuando una mujer denuncia esta violencia y cuando el juez decreta esta medida cautelar. Hoy día ellos no tienen estos brazaletes se aplican en condenas ya directamente, pero no en esta etapa que es vital para salvarle la vida a una mujer. Ahora, ¿hay capacidad técnica y tecnológica para eso? Porque usted ya hablaba de las fallas de lo que conocemos popularmente como tobilleras, y hay ahí todo un entrecruce de declaraciones, etcétera. ¿Qué garantías hay de que ese sistema funcionaría bien? Bueno, por eso le preguntamos, ¿cierto?, a quien está encargada de esta unidad de apoyo a las víctimas, para preguntarle, bueno, ¿es esta la solución? Y la verdad es que desde la Fiscalía, Patricia Muñoz nos decía, sí, nosotros vamos a seguir insistiendo, y por eso el trabajo en conjunto que queremos hacer en que este instrumento se instale y opere también para ello. Ahora, ¿cuál es el tema técnico? Si el informe arroja, ¿cierto?, que entiendo están en evaluación aún desde Gendarmería, el Ministerio de Justicia, en que, por ejemplo, no había un monitoreo 24/7. Hoy día, de hecho, la encargada de este monitoreo en Gendarmería dice que no, que eso no es así, o que, por ejemplo, no funcionaría en algunos casos. Ponían ayer un ejemplo de que una persona cuando va caminando es posible monitorearla, pero no cuando está corriendo, andando en bicicleta. Mire, yo creo que todo eso es mejorable, pero lo que no puede ser es que producto de esta contingencia hoy día dejemos de lado un instrumento que, a juicio incluso de la unidad de apoyo a víctimas, es necesario y es vital para, insisto, en ese periodo entre la denuncia de una mujer que ya ha sido violentada dentro de la familia, ¿verdad?, luego termine siendo asesinada porque no hubo un monitoreo por parte del sistema, porque esto no es ni del gobierno de turno, ni del Congreso, ni de la Fiscalía, esto es toda una red que no está funcionando. ¿Por qué tanta desidia del sistema, diputada? No solo en este caso, ¿cuántas veces hemos hablado del Sename? Pero bueno, para circunscribirnos al caso de los femicidios, ¿por qué tanta desidia? Porque los femicidios vienen siendo un problema hace rato. Hemos hablado de la violencia contra la mujer hace varios años ya. Siempre se dice esto, de que no tenemos que llegar a esta instancia, tenemos que ayudar a esas mujeres antes, que hay que además ayudar a aquellas que no quieren denunciar, así hacerlo, tener confianza en el sistema, etcétera. Pero aquí estamos, y tenemos el caso de Nabila, y tenemos el caso de Antofagasta, y tenemos el caso de Paine, y el caso de Rancagua, y tantos otros más, y probablemente muchos que ni siquiera conocemos. No con estas características, pero sí a lo mejor en el comienzo de este círculo violento. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tanta desidia? ¿Hay algún proyecto formal que se esté discutiendo? ¿Estas son ideas? ¿Después las ideas quedan en nada porque hay otras urgencias? ¿Qué ocurre?
Sí, yo creo que la mujer no ha sido, y la violencia intrafamiliar hacia la mujer no ha sido uno de los temas primordiales, ¿verdad?, en los distintos gobiernos. No basta con subir las penas, ya de hecho el femicidio es uno de los delitos con penas más altas que hay en nuestro ordenamiento jurídico, y si no, poner el foco también en materia preventiva. Por ejemplo, hoy día cómo nos vamos a tener, y por eso es importante desde la voluntad política hasta los recursos que se necesitan, pero cómo no vamos a tener, ¿verdad?, un sistema que funcione, insisto, entre lo que el periodo que hay entre la denuncia y obviamente evitar, ¿cierto?, el femicidio. La mayoría de las mujeres ya habían denunciado, y por lo tanto, más allá de las opiniones que podamos tener, acá hay una cuestión que es real y no está funcionando. Ahora, ¿qué pasa? Me preguntas tú, Carla. Yo sinceramente creo que no ha habido una voluntad política seria, no ha estado el foco, ¿cierto?, en poder proteger a las mujeres. Muchas veces se quedan al final del día desvalidas, y un solo organismo no da abasto. O sea, no es solo tarea de la Fiscalía, no es solo tarea del gobierno que esté en turno, no es solo tarea del Parlamento. De hecho, y se agradece, ¿verdad?, que los medios de comunicación estén constantemente tocando estos temas y mostrándolos, porque al final del día también le hacemos un llamado a la ciudadanía, a la sociedad, de la importancia de la protección y el cuidado hacia las mujeres. Ahora, ¿quién debe encabezar esto? Es el CERNAM, y no estoy hablando de este CERNAM, estoy hablando del CERNAM como institución desde que fue creado justamente para atender temas que atañen a las mujeres. Una cartera que siempre es muy bien evaluada en las encuestas, ministras que siempre están muy bien evaluadas. ¿Esto es suficiente desde el CERNAM? ¿Hay una falencia ahí o no le corresponde al CERNAM? A lo mejor es el Ministerio de Justicia, otra cartera, o muchas reparticiones y carteras juntas trabajando. Sí. Pero yo pregunto, ¿a quién le toca encabezar? ¿A quién le toca llevar adelante este objetivo hasta tener de verdad medidas concretas? Yo creo que a los presidentes de la República. Nunca hemos escuchado en un programa de gobierno como tema primordial el cuidado y la protección a las mujeres, y por lo tanto a las familias. ¿Cuántas mujeres hay que siguen siendo agredidas porque tienen una relación, ¿verdad?, con su propio agresor, y prefieren incluso que él se siga manteniendo en el hogar para que pueda llevar recursos a la casa y mantener la casa, y obviamente ven a su hijo y no se atreven por eso a denunciar? O cuando un tercero denuncia, al momento de ser interrogadas, ellas también le bajan el perfil a esta situación. Por eso yo creo que cuando esto lo logremos llevar a un programa de gobierno, a un compromiso incluso presidencial, ahí recién vamos a entender que es una prioridad para la autoridad que esté de turno. La Presidenta de la República decía en su última cuenta pública el 21 de mayo que iba a realizar una modificación integral a la ley de violencia intrafamiliar, entre otros, y yo espero que en este caso el CERNAM, que no tiene una agenda legislativa en materia de mujer más allá del aborto, cumpla con esa instrucción que dio la Presidenta, y empecemos entre todos, ¿verdad?, a poner urgencia a estas mociones. Nosotros, por ejemplo, luego de la reunión que sostuvimos ayer con Patricia Muñoz, tenemos hoy día un acuerdo que lo vamos a hacer en conjunto con la Fiscalía, de que estos brazaletes, estos monitoreos telemáticos sean también, insisto, utilizados en aquellos agresores de violencia intrafamiliar, que hoy día no lo es. Y esa moción que ingresaremos los próximos días, espero que tenga también un apoyo del gobierno y que se le ponga urgencia, así como se le pone urgencia a cuánta reforma estructural que hemos conocido y que parece es más importante que la vida de las mujeres. Ahora, diputada, no solo se trata de reaccionar a tiempo con las mujeres que han denunciado, me imagino que hay un aspecto muy anterior que tiene que ver con que hay que ir cambiando ciertos códigos culturales, incluso del machismo, de la dependencia económica, muchas veces de la mujer hacia el hombre, que finalmente termina haciendo que muchas aguanten muchas más cosas de las que estarían dispuestas en caso de tener esa independencia económica. Y el desempleo que más ha aumentado, Carla, es el de las mujeres. Bueno, por eso, ¿qué hay que hacer en esta materia, o cómo evalúa usted lo que se ha hecho hasta el momento? ¿Por dónde generar esos cambios? ¿Por dónde buscar vías que le den a las mujeres herramientas, primero, para ser más independientes, segundo, para ser mucho más conscientes de su dignidad, para tener mejor autoestima, para no naturalizar finalmente relaciones que pueden ser sumamente violentas y que a veces las víctimas tienden a naturalizar y lo consideran parte de la normalidad, o lo aguantan porque, no sé, me pega porque me quiere? O incluso hemos visto a veces cuando se dan a conocer estas noticias y el titular es: murió por celos, murió por amor, la mataron por celos, la mataron por amor. Eso no puede ser. O sea, desde ahí tenemos que ir terminando, ¿verdad?, primero con lo que se difunde y por supuesto con lo que la ciudadanía recoge. A ver, súper concreto, yo creo, insisto, que todos estos anuncios que ha hecho desde la Presidenta de la República y todas las otras autoridades respecto a una modificación integral del sistema, urge, hay que hacerlo, y esperamos que no solamente nos quedemos en el discurso del 21 de mayo, sino que en mociones concretas, o se apoye a aquellas mociones que ya tenemos. Y lo otro, escuchar a los organismos que están en el día a día en esto. Escuchar a Patricia Muñoz, de la Unidad de Apoyo a Víctimas, es realmente
chocante de todo lo que le falta al sistema, de cuáles son las ideas que tiene la Fiscalía. Entonces hay que hacer una mesa, pero no una mesa de las autoridades que estén de turno, que si bien van a decidir, van a liderar, sino que una mesa con aquellos que están en el día a día, con los carabineros. ¿Por qué en definitiva que este monitoreo es inexistente? Con la persona que está encargada en Gendarmería de revisar, por ejemplo, ¿cierto?, este tema de los brazaletes, o directamente también, ¿por qué no sentar al Poder Judicial e ir revisando, ¿cierto?, el cumplimiento de estas medidas? No sacamos nada de decretar medidas cautelares, y después, a sabiendas de que eso en definitiva no es efectivo y no va a tener un cumplimiento real. Y para eso yo creo que aquí todos los sectores políticos vamos a estar trabajando unidos, entendiendo, ¿verdad?, que una buena labor le puede salvar la vida a una mujer, y la sociedad tiene mucho que decir. ¿De qué depende, para ir finalizando, diputada, que una iniciativa como la que ustedes han planteado, de poder tener este monitoreo al agresor? Hay otros lugares donde el monitoreo se hace con la víctima. Justo el sábado me tocaba hacer una entrevista en Peñalolén, en un dispositivo donde es la víctima la que finalmente llama y avisa, o simplemente lo tira al suelo y esto se activa porque hay un monitoreo permanente. ¿Qué tan tangible, qué tan viable es esto, y si llegaron a algo concreto, si es que efectivamente esto se podría implementar? Sí, esto se puede implementar. Lo que no queremos es que nos digan no se puede implementar por falta de recursos, porque ahí es donde nosotros decimos, ¿es muy caro de implementar? No sé si es muy caro implementar en cuanto, pero yo creo que en esto directamente no nos podemos detener. O sea, yo siento y creo, ¿verdad?, que no debe ser tan caro, y que incluso, valga la comparación netamente práctica, pero hay fondos para los gobiernos regionales, para, como tú decías, estas alarmas, estos botones de pánico, y bueno, podrían perfectamente, ¿cierto?, también ser entregados, que son botones móviles, a las propias víctimas, cuestión que ellas también se sientan seguros. Y hay toda una implementación, nos contaban ayer en la Fiscalía, para poder enseñarles, para poder alertarlas y que sepan en definitiva cómo funciona. Yo siento que acá no es una cuestión de recursos, no puede ser una cuestión de recursos el tener un sistema integral en apoyo a la mujer, y por supuesto entendiendo además que si la labor es fortalecer la familia, porque eso es, detrás de la mujer hay familia, vamos a fortalecer la sociedad y este país que ya ni siquiera sigue creciendo. Bien, pues diputada Núñez, muchísimas gracias por esta entrevista. No, muchas gracias. Que le vaya muy bien y que tenga un buen día. Gracias. Nos vemos. Vamos a una pausa cortita, estamos de vuelta de inmediato.